Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del tercer trimestre de este año. La lección de esta semana es el vivo testimonio de un siervo de Dios que estaba cumpliendo una misión en esta tierra. Y me refiero de manera especial y particularmente al siervo de Dios conocido como Abraham, que después vino a ser Abraham, el padre de la fe o el padre de muchedumbre. Estamos estudiando la lección número 2. El título de esta lección es Abraham, el primer misionero. ¡Qué interesante! Dios envió a Abraham a cumplir una misión y él fue el primer misionero, un representante de Dios cumpliendo una misión en esta tierra. Esto realmente es muy interesante. Abraham fue llamado para hacer luz por todo el mundo. Ciertamente, las relaciones que Abraham estableció en esta tierra fueron interesantes porque él logró muchas cosas. Dios le dijo: te bendeciré y serás bendición. Él logró el respeto y la admiración de los reyes de esta tierra de aquel entonces. Logró la admiración y el respeto de ellos, además de ser admirado por el carácter que tenía, por ser un hombre honesto, de grandes y hermosas cualidades, además de ser realmente muy benévolo. Esta semana vamos a estudiar temas de grande impacto. Realmente, en el proceso del estudio de esta semana, vamos a estudiar qué promesa hizo Dios al llamar a Abraham. ¿Cuáles fueron las promesas que le dio? ¿Sobre qué promesas Abraham se movió? Esto vamos a estar estudiando esta semana. En el proceso de esta lección vamos a descubrir cómo hizo Abraham para ganar respeto y admiración de los reyes cuando él estuvo en esta tierra, ya por Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, en Sodoma y en Gomorra. Realmente esta lección va a ser muy impactante. De tal manera que vamos a descubrir cómo fueron los ejemplos de fe de Abraham, cuál era su conducta, qué es lo que él mostraba ante la gente. Esto vamos a estar comprendiendo y disfrutando durante esta semana. Seguidamente vamos a comprender por qué vino Abraham como peregrino en esta tierra, por qué él tenía que ser un peregrino, cuál es el ejemplo de esta enseñanza. Vamos a estar comprendiendo este tema. De tal manera que Abraham fue un receptor de las promesas de Dios. Él fue un guardador y un canal de bendición para toda la tierra, y esto lo vamos a comprender un poco más adelante. De tal manera que póngase usted listo, apague el celular, cierre las redes sociales y ponga atención a esta lección. De tal manera que en el proceso de esta lección vamos a ver claramente por qué Abraham fue una luz para este mundo. Y para finalizar, vamos a disfrutar de este tema. ¿Qué hizo Abraham como misionero en su propia tierra, en su propia casa? De tal manera que vamos a entender este tema, que es muy importante. Abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y descubramos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, los versos del 6 al 8. Pero antes de entrar en el estudio de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias por el maravilloso contenido de tu palabra, Padre, porque en ella se encuentra la sabia ciencia de la salvación. En esta semana vamos a estudiar, Señor, esta hermosa lección. Ayúdanos a comprenderla, a aprender de ella y ponerla en práctica. Envíanos tu Santo Espíritu para que nos acompañe, nos lleve a toda verdad, convencernos, Señor, de estas verdades y levantarnos para hacernos sentir que tú estás con nosotros. Gracias por todo, Padre.
te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo dijimos se encuentra en Gálatas capítulo 3, el verso del 6 al 8. Y la Biblia dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí Dios le da una promesa gloriosa a Abraham, como lo vimos en Gálatas, pero esto fue allá en el Génesis. Prácticamente Dios le dio un mensaje a Abraham y Abraham lo abrazó, lo recibió, dice aquí, lo creyó y le fue contado por justicia. Además de esto dice que todos aquellos que son de la fe, los que han creído en la fe de Abraham, creyendo en el Dios de Abraham, estos vinieron a ser aceptados por Dios, que eran los gentiles. Y dice que hemos sido justificados por la buena nueva que Abraham predicaba o enseñaba. De tal manera que la promesa de Abraham es la promesa que Dios te da a ti y me da a mí. En ti serán benditas todas las naciones. Tu palabra, tu bendición, es la bendición que tú y yo tenemos que compartir al cumplir la misión. Como dije, la lección de esta semana es la número 2. Y aquí podemos ver realmente que no es coincidencia que muchas veces se refiere que los tres principales religiones del mundo son las tres feces, o sea, fe, fe y fe, tres fes. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Todas ellas tienen y aceptan por padre a Abraham. Esto quiere decir que estas tres, de un modo u otro, encuentran sus raíces en este gran hombre de Dios. O sea, Abraham es el padre de la fe, de muchedumbre, del judaísmo, del cristianismo y del islamismo. ¿Por qué? Porque Abraham dio un lindo ejemplo de ser un hijo de Dios. En realidad él fue admirado porque su fidelidad a Dios la demostró donde quiera él estuvo, allá en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto y aún entre la gente de Sodoma y Gomorra. Veremos cómo este misionero, como alguien llamado por Dios para ir a otra tierra y testificar ahí acerca del verdadero Dios. Oiga bien, tu misión, mi misión es testificar acerca del verdadero Dios. Aquellos receptores, el tema número 1 principal dice, ellos fueron guardianes de la verdad de Dios. Ellos fueron como un canal de bendición, una luz para las naciones y para quienes necesitaban conocer a Dios. De tal manera que Abraham fue enviado por Dios a cumplir una misión. Le dio bendiciones, que de eso vamos a hablar en esta semana. Estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice en este día de lección con el tema que es el llamado de Abraham. De la lección del día domingo podemos aprender lo que es el llamado de Abraham. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y lo llamó a salir de donde él estaba. Salir de donde él estaba significaba dejar todo lo que él tenía. Tenía estabilidad social, familiar y quizás hasta económica. No lo sabemos con detalle. Pero lo cierto es que Jehová le había dicho a Abraham, escuche lo que le dijo en Génesis capítulo 12 del versículo del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham salió viendo una tierra que ni conocía. O sea, Dios le dijo, una tierra que te mostraré. Y haré de ti, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En realidad esta parte me da risa, me siento como Sara ahora mismo. Dice, porque Dios le dice que haré de ti una nación grande. Oiga usted eso, tenía que salir de su tierra, de su parentela, de su familia, a una tierra que él no conocía, para hacer de él mismo una nación grande. O sea, wow, o sea, un proyecto poderoso, grande. Haré de ti una nación grande. Versículo 3. Sigue diciendo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa gloriosa, poderosa. En realidad, Abraham, cuyo nombre significa el Padre es exaltado,
Dios lo llama y le cambia el nombre. Realmente él salió de la tierra de lo que hoy es Irak. Oiga bien, o sea que Abraham es de origen iraquí y salió de allí para migrar a una tierra que él no conocía. Él pasó 100 años, un proceso de transformación, esperando y creyendo la promesa, para él después venir a ser Abraham, el padre de multitudes. Él tenía que separarse de su contexto social, espiritual, familiar, lo que él conocía de manera natural, para pasar por un proceso de transformación física, mental y espiritual, un proceso de casi 100 años. En medio de las luchas personales y familiares, Abraham llegó a ser el prototipo del misionero de varios grupos y pueblos, y en su respetado líder, y testificó de su fe en Dios. O sea, él donde iba testificando de su fe en Dios. Dios le había llamado. Ahora, Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición. El patriarca realmente fue llamado a dejar su pasado detrás y salir con fe y creer lo que parecía algo increíble que Dios lo llamaba a hacer. Y como resultado de su fidelidad, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Él venía de un pasado, él tenía que dejar el pasado atrás. Tenía que enfocarse hoy en el presente, hacia donde él se dirigía, y ver el futuro con esperanza de que él era alguien llamado por Dios para hacer de él una nación grande, creyendo lo que Dios le decía. Te bendeciré y serás bendición. Él pasó pruebas, pasó lágrimas, pasó tristeza, como ustedes conocen, pasó momentos de confusión, pasó momentos de falta de fe, como posiblemente lo vamos a ver más adelante. Con solo él oír la voz de Dios, atender su llamado y dejar lo que Dios le decía que dejara. ¿Qué es lo que tú has dejado? ¿Qué es lo que yo he dejado en el pasado? Pues bueno, aquí algunas personas hemos sido llamados y han sido llamados a dejar lo que tienen. Una carrera, una profesión, riquezas, fama, fortuna, honor. Muchas veces hasta sacrificar a la misma familia. Tienen que dejar a la familia por ir a cumplir la misión, como lo hizo Abraham. De tal manera que Dios promete estar con nosotros en este sendero que muchas veces parece incierto e inseguro. El llamado de Abraham lo cumplió fielmente porque aceptó el desafío de salir de su tierra, de su parentela, a la tierra que Dios le mostraría, confiando en la palabra de Dios. Literalmente aquí significa, dice, sal por ti mismo, o sea, tú mismo abandona lo que tienes, deja lo que tienes, que Dios tiene una bendición más grande que la que hoy parece tener. De tal manera que, dijo el Señor, ninguno que deje padre o madre, dice, y no me siga, no es digno de mí. O sea, el que no deje a padre o madre, o hijos, o esposa, por mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que dejemos a nuestra familia? No, está diciendo que ninguno que ame más a Dios, que a padre, madre, hijos y la familia, no es digno de Dios. De tal manera que amar a Dios significa sobre todas las cosas y ponerlo en primer lugar. Al joven rico le dijo, ¿quieres ganar la vida eterna? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Que lo sigas. ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí? Que lo siga. Que acepte su desafío de fe, abrace el llamado que Él me ha dado y te ha dado para cumplir la misión y ser una bendición para que todos aquellos que crean en Él alcancen la bendición que te ha dado a ti y me ha dado a mí. De tal manera que Dios nos ha llamado a ser hombres de fe, a cumplir como la misión, como nuestro Padre por la fe, Abraham cumplió. Estudiemos qué nos dice la lección en el día lunes y descubramos qué nos enseña en este día de la lección con el tema que es el testimonio de Abraham a los reyes. Muy bien. La lección en el día lunes nos muestra algo muy impresionante. Aquí podemos ver el testimonio de Abraham hacia los reyes de la tierra en los alrededores donde él vivía o habitaba. Realmente Abraham salió de Ur de los Caldeos y al irse le acompañaba un sobrino llamado Lot. Lot era pariente de Abraham y él lo acompañó durante la travesía. Sin embargo, Lot tenía una tendencia, él quería acercarse cada vez más y más a una tierra que se llama el Valle del Jordán y lo llevó a la compañía de hombres malvados allí de Sodoma y Gomorra. O sea,
él se involucró con esa gente y empezó, por así decirlo, a coquetear con el estilo de vida de esa gente buscando intereses. De tal manera que en un momento dado Lot quedó, por así decirlo, prisionero de una muchedumbre de gente que lo tomaron como prisionero o secuestrado. Entonces Abraham rescató a Lot, hizo, podemos decir, una alianza, reunió a 300 personas de su familia y así él se fue a hacer guerra contra la gente de allí del Valle del Jordán. Sin embargo, le acompañaron otros reyes, dice la historia, dice la lección aquí, lo acompañaron otros reyes para hacer esta batalla. Juntamente de allí mismo, del Valle del Jordán o de la ciudad de Sodoma y Gomorra, Lot después fue rescatado, tal vez ustedes recuerdan, por ángeles para sacarlo de esa ciudad. Para rescatar a Lot, Abraham encabezó una fuerza militar de más de 300 hombres de su propio entorno familiar. En la batalla por Sodoma participaron varios reyes y Abraham resultó el vencedor. Ahora, es interesante porque Abraham hizo, por así decirlo, alguna alianza con estos reyes para ir a esa batalla. Pero Abraham demostró liderazgo, valentía, demostró ser un siervo de Dios con justicia, con valor. Demostró ser un gran libertador y un hombre honesto, íntegro. Tanto así que demostró su fe y su valor, que él dice que he levantado mi mano a Jehová mi Dios. O sea, que él había hecho un pacto del cual no estaba dispuesto a abandonarlo porque él era un siervo de Dios. Y esto es lo que él quiso mostrar. Abraham reveló el poder de Dios a los reyes que él conquistó, y aunque durante su misión de rescate el Padre de los fieles no perdió de vista su llamado divino de ser una bendición para las naciones. O sea, él demostró que esa injusticia que se habían llevado a Lot tenía que de alguna manera hacerse justicia, y por eso organizó este ejército, podemos decir, que lo enfrentó a llevarlo a la batalla. Dice, el adorador de Jehová no solo había prestado un gran servicio al país, sino también se había revelado como un gran hombre de valor, un hombre de servicio a la justicia, y que la religión de Abraham daba valor a la integridad de los seres humanos. De alguna manera, el testimonio de Abraham, como él había elegido honrar a Dios en todo lo que él hiciera, él demostró su liderazgo, su valentía, su justicia, su integridad, tanto así que de acuerdo a las leyes de las batallas o de la guerra de aquel entonces, quien ganaba la batalla se llevaba todo lo que quería del pueblo que él conquistaba. Se llevaba las mujeres, los niños, la riqueza y todo. Pero Abraham dijo, no, yo solo me llevo a mi sobrino. Yo vine a rescatar a mi sobrino y a mi sobrino me llevo. Pero vino entonces el rey, dice, el versículo 18 del capítulo 14, dice algo interesante. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, o sea, el botín, llévatelo, pero dame a la gente. Entonces miren lo que responde Abraham, versículo 22. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, he hecho un pacto con Dios. Versículo 23. Y desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo te enriquecí, yo enriquecí a Abraham. Entonces, excepto solamente dame lo que como miembros los jóvenes y parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol, Amré, y los cuales tomarán su parte. O sea, los que habían batallado con él tenían derecho a esa parte. Se le dijo que les dé a él lo que les corresponde. Pero a mí solo dame a mi sobrino. Y mire qué interesante lo que le dice Dios a Abraham en el versículo 1 del capítulo 15. Después de todas estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, tú tienes un premio más grande que ese premiecito que iba a lograr allí en la guerra. Abraham reveló el poder de Dios a los reyes que con él conquistó aún durante su misión. De tal manera que Abraham no había emprendido esta expedición con el objetivo de obtener lucro y rehusó aprovecharse de los desdichados. Solo estipuló que sus aliados recibiesen la porción a la que tenían derecho. O sea, Abraham demostró integridad, honestidad, fe, valor y demostró ser un hombre justo. De tal manera que este testimonio de Abraham a los reyes
Fue un testimonio que honraba a Dios, le daba honra y gloria al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Porque él estaba en una misión. Abraham quería dar testimonio de su Dios, y esto fue lo que hizo, aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas. El testimonio de Abraham fue un testimonio fiel y verdadero, que él esperaba honrar a Dios en todo lo que hacía, aún cuando estaba en medio de los problemas. Continuemos con esta bendición. Recibamos la bendición del día martes con el tema que es ejemplo de fe. Bien, en la sección del día martes, la lección nos presenta una faceta muy particular y especial del gran siervo de Dios conocido como Abraham. Y en este día nos presenta ejemplo de fe. Un ejemplo es un modelo, un ejemplo es algo que se exhibe como un modelo del cual puede replicarse, duplicarse y hacerse una copia de él. De tal manera que son ejemplo de fe el que nosotros podemos aprender en este día de la lección. Aunque lejos de ser perfecto, Abraham era realmente un hombre común, un hombre sencillo, un hombre, podemos decir, con debilidades, con fortalezas, un hombre de manera natural. El ejemplo que podemos ver aquí que Abraham demuestra ser un hombre realmente que confía en Dios. Un hombre que tenía depositada su confianza y su fe en Dios. Tanto así que él estuvo dispuesto a dejar su tierra, su parentela, su nación, sus costumbres, podemos decir, su comida, sus familiares. Vaya, dejó todo. Él dejó para ir a una tierra que Dios le mostraría, una tierra que él ni sabía cómo era, qué gente había, no sabía nada de ello. De tal manera que él estuvo dispuesto a abandonar, a sacrificar y a dejar todas sus costumbres y avanzar por fe hacia donde Dios lo dirigiría. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, podemos ver algo maravilloso. Hebreos 11, versículo 8 dice así: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Oiga bien, él fue llamado y lo que hizo fue obedecer para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. Es fácil salir y si usted sabe hacia dónde va, pero si usted sale y va a un lugar donde no sabe, eso hay incertidumbre, hay inseguridad. Pero Abraham confió tanto en Dios que dice aquí que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él salió esperando algo que Dios le había prometido. De tal manera que Abraham estuvo dispuesto a dejar atrás toda su cultura, toda su gente. Dice sí, dejó atrás su pasado. La lección aquí es obvia para cualquiera de nosotros, especialmente para los que tenemos un pasado que no está en armonía con la voluntad y la ley de Dios, lo que nos incluye a todos. Realmente tú y yo hemos dejado costumbres, hemos dejado vicios, hemos dejado muchas cosas, pero realmente nosotros debemos de obedecer por fe y avanzar por fe como lo hizo este hombre de Dios conocido como Abraham. Dice que salió sin saber a dónde iba. A corto plazo, él sabía que no sabía hacia dónde iba, pero a largo plazo él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso él salió por la fe, porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios, de tal manera que él esperaba algo hermoso. No le importaba su sacrificio, no le importaba lo que dejaba o tenía que abandonar. Él avanzaba por fe, y esto es el ejemplo de fe que podemos ver aquí en este día de la lección. Él realmente vivió como extranjero y como peregrino. Cuando cualquiera de nosotros da el gran salto de fe y entrega su corazón por completo a Dios, realmente no sabe hacia dónde va o lo que va a pasar adelante. De tal manera que esto es así. Dice aquí, el mayor ejemplo de fe del Antiguo Testamento fue lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer con su hijo sobre el monte Moria, por orden de Dios. O sea, Abraham recibió una orden: ofréceme a tu hijo en sacrificio.
y sacrifícalo allá en el monte Moria. Abraham obedeció a tal grado que confió en que Dios podía, aún de matar a su hijo, volverlo a la vida. Eso lo dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice, por fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, de una manera en sentido figurado, él lo volvió a recibir en vida a su hijo Isaac. De tal manera que es el mayor ejemplo de fe. Y este ejemplo de fe de Abraham es un hermoso ejemplo de fe, de confianza, de estar dispuesto de dejar cosas para avanzar por fe y recibir la promesa o la bendición de nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo hace un tiempo, cuando estuve colportando en mi país, que salí un día con solo el pasaje, o sea, el boleto para pagar la transportación para ir a cierto lugar a hacer la obra de Dios. Y yo esperaba que Dios me diera la bendición, aunque no tenía nada en mi bolsillo. Salí a aquel lugar, me pude hacer el trabajo que tenía que hacer, y ¿saben qué? Dios me dio la bendición y me dio el dinero para regresar y mucho más. De tal manera que Dios es fiel, Dios es verdadero. Nosotros tenemos que tener confianza, seguridad en Dios, porque eso se llama tener fe. Y estos son los ejemplos de fe de lo que estamos hablando. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día miércoles con el tema que es Abraham el peregrino. La sección del día miércoles nos presenta un tema que realmente es poderoso. Todo el recorrido paso a paso de Abraham fue un mundo de peregrinación que anduvo de una tierra a otra tierra, de una nación a otra nación, de un pueblo a otro pueblo. O sea, Abraham realmente fue un peregrino, un incansable de aquellos que caminaban y caminaban por cumplir la misión. Es interesante que Abraham dejó su zona de comodidad, la zona de confort donde él estaba, dejó la comodidad para molestarse a cumplir la misión. Si tú te quedas allí cómodamente, si yo me quedo aquí cómodamente, no vamos a cumplir la misión. Por lo tanto, tenemos que movernos en fe. Y aquí se presenta que un estudio de la vida de Abraham revela que su fe en realidad incluyó luchas constantes, fuertes batallas en todo el trayecto. Luchó contra la duda, luchó contra la incredulidad. En realidad, él era un hombre como tú y como yo. Un hombre que se dejó usar por Dios y Dios lo usó. Dios llama no a aquellos que están preparados. Dios prepara y llama a aquellos para los cuales Dios quiere usarlos. Si tú te dejas usar por Dios, si yo me dejo usar por Dios, Dios nos va a usar. Incluso Dios puede usar hasta un asno. Recuerden ustedes que un asno le habló a un profeta de Dios para que él pudiera entender la voluntad de Dios. De tal manera que Abraham en su peregrinar dejó los ídolos, dejó realmente, todo, dejó su comida, dejó su tierra, su parentela y enfrentó dificultades, enfrentó dudas, enfrentó incredulidad. Toda la vida de Abraham, todo el recorrido paso a paso que llevó, realmente le llevó a una vida de, podemos decir, de penuria, de lucha, de grandes batallas. Así es que en el peregrinaje que tuvo Abraham, él tenía que llevar la verdad y levantar el estandarte de Dios. En realidad, muchas veces él mostró su debilidad humana, demostró cobardía, no dijo la verdad y dijo que su esposa era su media hermana o su hermana para protegerse y que no le quitaran la vida en aquellas tierras donde él estuvo, de los reyes a los cuales él visitó. Como él tenía una mujer hermosa, dice la Biblia, entonces él podía ser matado por aquellos, por envidia. Entonces él dijo, ella es realmente mi hermana, aunque de alguna manera él mintió. Sin embargo, y a pesar de sus faltas, Abraham todavía fue usado por Dios, pues quería ser usado por él. Ahora, dice aquí que de este modo Dios pudo moldear su carácter, y en sus muchas peregrinaciones
él aprendió muchas cosas. Cuando tú y yo salimos de un lugar a otro, con solo que vayas de una iglesia adventista a otra iglesia adventista, te van a dar cuenta que las cosas son distintas. Y cuando vas a otro lugar, vas a aprender nuevas cosas. De tal manera que cuando tú y yo vamos en la peregrinación en esta vida, vamos aprendiendo cada día más. La peregrinación es una parte importante en todo individuo porque aprende mientras va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, conoce las culturas y aprende a ver las diferencias y a entender más y mejor la vida. En realidad, la vida de peregrinación es parte de la cultura de la Biblia. Y en realidad esto también nos enseña que los cambios que experimentaban los peregrinos cuando tenían que caminar largas distancias, dormir en otros lugares, comer alimentos diferentes, afrontaban otros climas y encontrarse con otras personas, fortalecían su fe y su vulnerabilidad, de tal manera que la adoración, los cantos, los sacrificios que hacían cuando andaban en peregrinación, esto realmente era un testimonio. Me impresiona grandemente que Abraham salió de Ur de los Caldeos, llegó a Hebrón, pasó por Betel, pasó por el monte Hebrón y hasta llegar al monte Moria. Y en toda esa peregrinación que él iba dejando altares a Dios. Levantó un altar a Dios, dice cada vez, una vez y otra vez, levantó un altar a Jehová. ¿Qué significaría eso? Levantar un altar a Jehová es como levantar una iglesia, un lugar donde se llegaba a adorar al Dios creador. Y Abraham de esta manera en su peregrinar iba dando testimonio, como dejó su zona de comodidad, dejó su zona de confort y se molestó en ir a cumplir la misión. Todo esto enfrentó. Dice aquí que anduvo por diferentes lugares, más o menos unos 15 lugares. Los episodios de su misión fueron diversos. Ahora, ustedes recuerdan que Abraham con su sobrino Lot tuvieron que enfrentar problemas porque crecieron los rebaños de las ovejas y los cabritos que tenían. Entonces, el pasto se empezaba a escasear. Y Abraham le dio a escoger a Lot. Mira, si tú escoges a la derecha, yo escojo a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha. Entonces Lot escogió el valle del Jordán, acercándose a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham empezó a recorrer otros territorios que Dios le dijo, esto va a ser tu territorio, esto va a recibir tu descendencia. Por eso Dios se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Él pasó por Betel, él pasó por Hebrón, él pasó por el monte Moria, edificó altar a Jehová. Y de esta manera Dios lo bendijo porque él anduvo cumpliendo la misión como peregrino. Me impresiona grandemente la experiencia cuando Jehová Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Ustedes recuerdan, Abraham intercedió por ese pueblo y habló con Dios. Y al hablar con Dios le dijo, si hubieran 50 justos, Señor, ¿no lo destruiría ese pueblo? Dios le dijo, sí, si hubieran 50 justos, por amor a los justos, no lo destruiría. Y entonces empezó a contar, después 40, después 30, después 20, después 10, hasta que Dios dijo, bueno, ya no hay más que hablar. Si hubiera un justo, por un justo que esté en esta tierra, Dios no la va a destruir. Por eso nosotros vamos a ser levantados, transformados y llevados, y estando en el aire, entonces Dios va a destruir esta tierra, la va a renovar. De tal manera que Abraham edificó altares, intercedió, y en todo su peregrinaje Abraham realmente hizo grandes y maravillosas hazañas y Dios lo usó. Ahora, la parte poderosa con la cual termina este día la lección es con la experiencia del monte Moria. Dice aquí, versículo 1 del capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los mantos que yo te diré. O sea, Dios le pide una prueba tremenda ahora a Abraham, al peregrino. Le dice, mira, lleva a tu hijo, allá lo vas a sacrificar en el monte que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham, obedientemente, un hombre que fue fiel a Dios para dar testimonio tuyo y mío, agarró a su hijo, se fue con su hijo. Dice la Biblia que él le puso la leña, que cargara la leña a su hijo. Fueron al monte Moria y usted conoce la historia. Estando allí, cuando el hijo Isaac le pregunta a Abraham, padre,
todo está listo, pero no hay un sacrificio, no hay cordero. Y le dice, Dios proveerá hijo. La fe de Abraham estaba allí. Y después, cuando ya estando ahí, le dijo al hijo, tú eres el sacrificio, hijo. Y a Isaac obedientemente se acostó sobre la leña. Y cuando Abraham estaba para sacrificar al hijo, el ángel de Jehová dice, vino y le dijo, hey, deja, no lo hagas. Él demostró su fidelidad, que era fiel a Dios, y Dios lo honró a Abraham. De tal manera que Dios lo usó, y en todo su peregrinaje, al levantar altares, él iba dando testimonio de lo que Dios hacía en él y por él. Realmente Dios probó a Abraham, y ahora él es el padre de la fe, el padre de toda la fe, musulmanes, cristianos, en fin, de muchas religiones se han tomado de este hombre de fe, conocido como Abraham, el peregrino. Continuemos con la lección del día jueves. Descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Abraham, misionero en su propia casa. Muy bien. Hemos llegado al día jueves, donde nos encontramos con una experiencia hermosa de lo que fue el testimonio de Abraham, no solamente para los reyes, donde él pasó en cada tierra, en cada nación, en cada pueblo, sino también el testimonio de Abraham dentro de su propia tierra, dentro de su propia familia, dentro de lo que él sería, mejor dicho, el líder de toda esta gente que le acompañaba, los cuales de alguna manera eran discípulos de Abraham. Me llama grandemente la atención este día porque aquí se presenta algo que seguramente tú has experimentado. La Biblia dice que no hay profeta acepto, sino en su propia tierra. Lo que la Biblia está diciendo allí no es que el profeta deje de ser profeta en su tierra, sino que no es aceptado en su propia tierra. Y con esto nos enfrentamos tú y yo a grandes desafíos en nuestra familia, con nuestro entorno familiar, con amigos, vecinos y conocidos. Pero Abraham realmente fue escogido por Dios, fue llamado por Dios por una característica muy especial. Él realmente donde iba daba ejemplo de ser un hijo de Dios. Y al hablar de estas cosas, al levantar los altares que levantaba, porque él donde iba levantaba un altar, y dar testimonio de Dios, esto impactaba a las familias que le acompañaban a él, y esas familias que le acompañaban a él daban testimonio, y de esta manera la obra iba creciendo, y de esta manera este gran misionero dio testimonio en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra que hasta ahora estamos nosotros estudiando de él. Él fue un maestro de la palabra de Dios para que fuese padre de una gran nación. ¿Por qué? Porque él instruía y enseñaba a sus hijos. Porque él no solamente decía, sino también hacía. Él realmente lograba que la armonía entre su familia lograse de alguna manera llevar este hermoso mensaje de bendición y de salvación a todas las naciones. El poder de la enseñanza de Abraham se debió a la influencia de su vida. Formaban su casa más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia, no pocas recién convertidas del paganismo. En otras palabras, los discípulos de Abraham se convirtieron a la fe de Abraham y cumplían por precepto y por ejemplo todas las cosas que aprendían de Abraham. Esto fue realmente lo que le dio el éxito a Abraham. Era una vida familiar en armonía, era una bendición. Ahora, yo sé, algunas veces en alguna de estas áreas, quizás tú has fallado, quizás yo he fallado. Y en este aspecto quizás todos fallamos. Pero la promesa es la misma. Yo he visto a hijos de pastores y aún hijos de hermanos o de ancianos que muchas veces son rebeldes. Y allá llega un momento, quizás después que muere el padre, la madre, y ellos se vuelven al Señor y se vuelven grandes mensajeros. Así es que Abraham pasó este mensaje a Isaac. Isaac se lo pasó a Jacob y a Esaú. Y así podemos ver cómo este mensaje fue un mensaje que cumplió Abraham en su misión con toda su familia. Él tuvo éxito y armonía en su vida familiar. Las primeras iglesias cristianas estaban compuestas por familias, de tal manera que el mensaje era transmitido de familia en familia, de padre a hijos, de madre a hijos,
Y de esta manera es que se ha hecho la obra dentro de la casa. ¿Cómo? Que haya armonía en la fe. En el camino hacia Dios podemos encontrar que vamos a encontrar desafíos. Pero me impresiona grandemente lo que dice Génesis capítulo 18, el versículo 18 y 19, lo que dijo Dios acerca de Abraham. Escuche lo que dijo. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios mismo está diciendo a Abraham, yo sé que él va a transmitir este mensaje a su familia, a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a los hijos de sus hijos, de tal manera que era una herencia. Y esto mismo fue transmitido así con el pueblo de Israel. Después con Jesucristo se levantó a los 12 discípulos, de estos 12 discípulos los 70, la iglesia primitiva, y el mensaje misionero va de casa en casa, de hogar en hogar, de familia en familia. Y este es el propósito de Dios. De tal manera que, dice aquí que la fe y el ejemplo de Abraham fueron suficientemente fuertes para que los de su casa aprendieran a guardar el camino de Jehová. De tal manera que hemos de hacer y, bueno, hemos de creer y hemos de hacer. Hemos de predicar con el precepto y con el ejemplo. Hemos no solamente de dar nuestra opinión, sino que debemos de demostrar nuestra acción con relación a la misión de la fe que tenemos. Y de esta manera Abraham dio testimonio como un gran misionero en su propia casa. Terminemos con esta lección, tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Abraham, el primer misionero, nos ha dado un vivo testimonio desde la primera fila, entendiendo la historia de Abraham. Abraham realmente fue un hombre llamado por Dios. Dios lo prosperó y lo honró porque él dio testimonio de que era un hijo de Dios. De esta manera, la fidelidad del patriarca fue una luz para la gente de todos los países donde él habitó. Recuerden que él salió de Ur de los Caldeos, lo que hoy sería el territorio de Irak, a la tierra que Dios le mostraría. Salió sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de Dios. Él enfrentó dificultades, logró establecer relaciones, podemos decir amistosas, con los reyes de las naciones circundantes donde él habitó. Y el testimonio de Abraham demostró respeto, integridad, desinterés y valor. Realmente la benevolencia de Abraham demostró que él era realmente un siervo del Dios Altísimo, como lo dijo el sacerdote de Melquisedec, de la descendencia de Melquisedec. Él representó el carácter de Dios a pesar de todas las debilidades que nosotros podemos encontrar en él como ser humano. El Dios de los cielos se le reveló por medio de su representante, quien era Abraham. Realmente, esto que hemos entendido en el Padre de la Fe, Abraham demostró por precepto y por ejemplo, por el ejemplo y por precepto, lo que era vivir por fe. Él demostró que vivir por fe es la mejor manera de vivir. Avanzar por fe, confiando en el invisible, lograremos vencer y vencer para vencer. La historia de Abraham entusiasma a algunos y también desafía a todos los fieles, tanto a ti como a mí, a tener una vida de ejemplo, una vida de integridad, una vida de, podemos decir, de desinterés, de valor, de justicia personal y social, para demostrar que Dios es fiel y veraz. Abraham también demostró en algún momento falta de fe. Sin embargo, aunque la duda estuvo allí, él logró avanzar por fe porque sus obras hablan por él. Tanto así que dice el testimonio de Hebreos 11 que él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Esta era la fe de Abraham. De tal manera que la fe del padre Abraham
es la fe de un líder, de un maestro, de un guía, que guió no solamente a su familia, sino a todos aquellos que le acompañaban de manera, podemos decir, desafiante. Avanzó y dio testimonio de todas estas grandes cosas. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido y son de gran bendición. Por ejemplo, el llamado de Abraham. Abraham fue llamado a migrar, a salir de su tierra de Ur de los Caldeos, y pasó un proceso de 100 años para que se cumpliese la promesa de Dios en él. Dios llamó a Abraham. Abraham oyó la voz de Dios. No solamente oyó, sino que obedeció. Él dejó su patria, su familia y todo por seguir a su Señor. De tal manera que Abraham tomó el desafío de fe, y esa fe hoy es una lección para ti y para mí. También descubrimos lo que fue el testimonio de Abraham y comprendimos que Abraham dio un testimonio poderoso a los reyes de aquellas naciones a las cuales él transitó. Su sobrino Lot fue apresado, él fue llevado prisionero y él lo rescató formando un ejército. Se trajo el botín. Sin embargo, él no demostró ser un hombre codicioso de ganancia, demostró su valor, su integridad, y se ganó el respeto porque él demostró desinterés de las riquezas que él había recuperado. Y de esta manera Abraham demostró su integridad, ser un hombre justiciero. Estaba él de parte de Dios, y este testimonio fue poderoso para ganarse la confianza, la admiración y el respeto de aquellos reyes. Realmente el testimonio de Abraham demostró honestidad, valor, fe y justicia social. Comprendimos también lo que es el ejemplo de fe. En realidad Abraham no era un hombre perfecto, era un hombre, un ser humano, pero aunque no era perfecto, él aceptó el desafío de dejar la tierra de donde él venía y abandonarla, aún haciendo sacrificios. Dijimos que él hizo la decisión de dejar una zona de confort, una zona de comodidad, para cumplir la misión. Él sacrificó no solamente su comodidad, sino entendió que a corto plazo ese sacrificio realmente le iba a dar una gran bendición a largo plazo, porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él demostró que era un peregrino, pero que tenía una recompensa allá en el reino de los cielos, de acuerdo a lo que dice el testimonio de Hebreos capítulo 11. Comprendimos también que Abraham era un peregrino. Él enfrentó las dudas, él enfrentó problemas, tuvo luchas, algunas veces rayó la incredulidad, abandonó él sus ídolos porque él viene de una nación idólatra, pero de esta manera él avanzó, pasó por Betel, por Hebrón, por Ur, por el monte Moria, y donde quiera él iba dejando un testimonio, un altar para el Jehová de los ejércitos. Y de esta manera Abraham, en su peregrinar, él enseñó y aprendió grandes lecciones, que esta fue una, por así decirlo, una tradición para el pueblo de Israel, y de esta manera se cumplió el peregrinaje, y todavía tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Él demostró su fe obedeciendo al Señor Jehová de los ejércitos. Y esto nos lleva al tema de misionero en su propia casa. Abraham fue un ejemplo porque él predicó y también actuó de acuerdo a la fe. Él predicó con el ejemplo y con el precepto. Era un padre que educó, guió a su propia familia, y esto fue transmitido de generación en generación. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y estos hombres fueron educados por su padre, y la fe se creció hasta los 12, podemos decir los 12 patriarcas de la tribu de Israel. Y de esta manera esta fe fue llevada hasta que Jesucristo la transmitió a los 12 discípulos, y estos a su vez a la iglesia, de tal manera que tú y yo tenemos una herencia de nuestro Padre por la fe, quien es Abraham. Y esta ha sido realmente una tremenda y hermosa lección para todos nosotros. Es la lección número 2. Este Abraham, el peregrino,
nos demostró grandes y maravillosas lecciones en esta semana. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 3, cuyo título es La misionera inverosímil. O sea, una mujer, podemos decir, misionera intrépida, abusiva. Y esto vamos a estar estudiando la próxima semana. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de mi escuela sabática, ponle allá abajo que te gusta o like. Puedes tú compartir esta lección con todos tus amigos. Compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Y te digo más, puedes también hacer un comentario ahí abajo. Pon tu comentario, ¿dónde estás? ¿Qué iglesia? ¿Qué nación? ¿Qué pueblo? ¿Qué tribu? Dinos algo que quieras tú compartir con nosotros. Saluda a los hermanos de tu iglesia y comparte esta lección. Y si quieres recibir esta lección semana tras semana, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por los hermosos y lindos testimonios de tu palabra. Gracias por el ejemplo de nuestro Padre en la fe, Abraham, quien logró transmitir este mensaje de la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo al compartir esta fe donde quiera él iba peregrinando, levantando altares, haciendo lo que tú le diste como misión. Él dejó, Señor, la comodidad, se esforzó y por fe avanzó para cumplir tu misión en todas las naciones donde él estuvo. Ayúdanos, Padre, necesitamos tu Espíritu para que con poder podamos cumplir esta misión de bendecir a otros como Dios o tú le prometiste a Abraham, te bendeciré y será bendición. Acompáñanos hoy y siempre, Señor, y gracias por la bendición de tu palabra. Quédate con nosotros y ayúdanos a ser misioneros que demos testimonios de las grandes cosas que tú has hecho en nosotros para tu honra y tu gloria, como lo hizo Abraham. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.